Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. Hande Erçel, quien vive una vida entrelazada con el arte, esta vez canalizó sus emociones a través del hilo, tras retomar sus estudios en la Universidad Mimar Sinan. La actriz experimentó un resurgimiento de la inspiración y participó en un proyecto de tejido de alfombras en colaboración con una marca. Mientras tejía meticulosamente su alfombra artesanal, Erçel tejió un hilo que conectaba su pasado y su futuro. Su serenidad y mirada profunda en las imágenes compartidas conmovieron a los espectadores. Con la frase "El arte cura", Hande contó su propia historia, esta vez con hilo en lugar de tela. Los fans comentaron: "La alfombra que cobró vida en las manos de Hande es el grito silencioso de su mundo interior". El interés de Erçel en este proyecto reveló no solo sus dotes interpretativas, sino también sus habilidades de diseño. Su paciencia y sus cuidadosos movimientos al tejer la alfombra crearon una atmósfera meditativa. Se dice que la actriz, que se dedicó a su trabajo tras su separación de Hakan Sabancı, experimentó una transformación interior durante este proceso. Sus allegados expresaron que Hande encontraba una gran paz al crear. En un video compartido en redes sociales, los labios de Hande se movieron ligeramente al tocar la alfombra y murmuró algo. Los espectadores comentaron que el momento parece una canción de despedida. La marca describió el trabajo especial de Hande Erçel como una reinterpretación de la tradición con un toque moderno. Las escenas del video de la campaña en las que Erçel tejía una alfombra con una sencilla camisa blanca bajo la luz del sol despertaron un gran interés. Estos momentos subrayaron la importancia del arte como una forma de expresión atemporal. Los representantes de la marca describieron la participación de Hande en el proyecto como inspiradora. El texto "Hande Erçel" nos lleva a un mundo donde la tradición se transforma en arte. Recibió miles de me gusta en redes sociales. El video se convirtió rápidamente en tendencia mundial. La conexión que Hande estableció con el arte conmovió profundamente a los espectadores. La paz y la serenidad en el rostro de la actriz demostraron que el dolor del amor había dado paso a una madurez interior. En el anuncio, grabado bajo el lema "Cada nudo es una emoción", los momentos en que Hande cierra los ojos mientras teje un nudo resultan emotivos. Sus fans admiraron su capacidad para transformar su separación en arte. Una seguidora expresó sus sentimientos con las palabras: "No es una alfombra, es un tejido del corazón". La idea de que Hande renaciera a través de su alfombra tuvo una amplia cobertura en la prensa sensacionalista. El regreso de Erçel a la Universidad Mimar Sinan ya había entusiasmado a los amantes del arte. El desarrollo académico de la actriz reforzó su deseo de convertirse en una artista versátil. El proyecto de tejido de alfombras fue un reflejo concreto de este deseo. Uno de sus profesores universitarios enfatizó la profundidad interior de su alumna, diciendo: "Hay un rastro de emoción en todo lo que hace Hande". Estas palabras se difundieron rápidamente en redes sociales. El arte de Hande ahora cobraba vida, no solo en la pantalla, sino también en sus manos. Los colores naturales y los hilos orgánicos utilizados en las tomas del proyecto complementaron el estilo sencillo pero impactante de Hande. Cada detalle de las imágenes simbolizaba su conexión con la naturaleza y la tradición. La ausencia de gestos artificiales durante el proceso de tejido
también fue notable. El director declaró: ella no solo tejió una alfombra, hizo visibles sus emociones y el atractivo estético de la campaña resonó rápidamente en el mundo de la moda. La naturalidad de Hande siguió cautivando a sus fans. Tras su separación, Herzl optó por crear en lugar de encerrarse en sí misma, inspirando a muchas jóvenes con esta decisión. Transmitió un poderoso mensaje. Las mujeres pueden contar sus propias historias a través del arte. La alfombra que tejió fue, en cierto sentido, un manifiesto silencioso. Cada puntada resumaba paciencia y cada color un rastro de emoción. Aunque se decía que Hande colgaba esta alfombra en su casa y la llamaba Yo Renacimiento Yo. Demostró además que la sanación a través del arte es posible. El proyecto también puso de relieve el interés de Hande por los valores culturales. La actriz enfatizó la importancia del resurgimiento de las artes tradicionales en el mundo moderno. En sus entrevistas, suele decir: ir a conectar con mis raíces me nutre. Este enfoque demostró que no solo es actriz, sino también embajadora de las artes. La contribución de Hande al patrimonio cultural con el proyecto de la alfombra fue recibida con elogios. Las revistas comentaron: Leo Hande no es solo una estrella de la pantalla, es un referente del arte. La experiencia de tejer alfombras se convirtió en una forma de terapia para Hande. Sus dedos, perdidos en los hilos, eran un símbolo de despedida de su pasado. Se decía que incluso las cámaras contenían la respiración durante los momentos en que trabajaba en silencio. Sus amigos cercanos comentaron que Hande no se había visto tan tranquila en mucho tiempo. Esta experiencia le permitió reencontrarse emocionalmente. La soledad que siguió al amor dio paso a la serenidad. Cuando se lanzó el video de la campaña de la marca, las redes sociales se descontrolaron. Las celebridades también colmaron de mensajes de apoyo a Hande. Se compartió con el hashtag Una mujer que encuentra sanación a través del arte. Miles de comentarios siguieron, algunos declarando: esto no es solo un anuncio, es la historia de una vida. La naturalidad y autenticidad de Hande la distinguen. Con este proyecto, su imagen se redefinió con elegancia y fuerza. Este proyecto, considerado uno de los mejores ejemplos de transformación del dolor del amor a través del arte, también le dio gran prestigio a la marca. Cada fotograma que mostraba a Hande transformó el tejido tradicional en una representación artística moderna. Los directores describieron su belleza natural como con un aire documental. La campaña rápidamente obtuvo cobertura en la prensa internacional. Los titulares decían: actriz turca une tradición y modernidad. La energía de Hande cautivó a una audiencia global. Esta nueva conexión con el arte se considera un punto de inflexión en la vida de la famosa actriz. Se dice que, gracias a su experiencia tejiendo alfombras, Hande encontró su voz interior. Para ella, el éxito ya no reside en las alfombras rojas, sino en tejer nudos con paciencia. En este sentido, la historia de Hande dio esperanza a muchos. Los periodistas de revistas usaron la frase: Hande se tocó a sí misma, curó sus heridas con hilo. Todos decían lo mismo: esta alfombra es la historia del renacimiento de una mujer. Tras su salida de Sabanchi, la madurez emocional de Hande es evidente. En sus publicaciones en redes sociales, habla menos y siente más. Este cambio también ha sido notado por sus fans, sus seguidores, que dicen: Hande ya no es solo una estrella, es una narradora. Han aumentado
También se habla de nuevos proyectos artísticos tras el proyecto de la alfombra. Quizás este sea el primer paso de Hande hacia una era completamente nueva. Se ha informado que la actriz vivió momentos muy emotivos en los primeros días de su participación en el proyecto. Se dice que a Hande se le llenaron los ojos de lágrimas durante el proceso de tejido y permaneció en silencio durante un largo rato. El equipo de rodaje apagó la cámara y esperó, en silencio. Entonces, Hande respiró hondo y dijo: "Hago esto también, pasará". Esa frase quedó grabada en la mente de todos los presentes, porque en ese momento no solo se estaba remendando una alfombra, sino un corazón. Esta experiencia parece reflejarse en su actuación. Aquí tenemos a Hande Erçel, quien ahora expresa sus sentimientos no solo con palabras, sino también con movimientos. Esta conexión emocional que ha establecido con su arte podría llevarla a crear personajes más profundos y realistas. Los productores han reconocido este periodo de maduración en Hande. Se rumorea que también llegarán nuevas ofertas en esta dirección. El próximo papel de Hande podría llevar huellas de su vida. Su educación en la Universidad Mimar Sinan fue fundamental en esta transformación. Tuvo la oportunidad de poner en práctica lo aprendido en las clases de historia del arte. Su combinación de técnicas clásicas de tejido y patrones modernos también llamó la atención del profesorado. Se comentó que el enfoque artístico de Hande es mucho más personal ahora. Esto podría tener un impacto duradero en su carrera. También se rumorea que creará una marca de diseño fuera de la actuación. La decisión de Erçel de mantenerse alejada de los medios durante este periodo es de hecho una manifestación de silencio. Decidió escuchar su propia voz en lugar de la multitud. Por eso, el proyecto de la alfombra se convirtió no solo en una obra, sino en un viaje interior. Se habló a sí misma con cada puntada, dejando atrás su pasado en cada color. La obra resultante fue una trama de emociones. Esta alfombra parece destinada a ser recordada como un punto de inflexión en la vida de Hande. La prensa sensacionalista describe esta nueva faceta de Hande como una mujer criada a través del arte. Ahora, su nombre es recordado no solo por su belleza y su interpretación, sino también por su profundidad. Hande Erçel ha escrito una historia de renacimiento, serena pero conmovedora. Con paciencia, puntada a puntada, trazó un camino del dolor al arte. Pase lo que pase al final de este camino, ahora hay una Hande diferente, una mujer fuerte, serena y que ha vuelto a ser ella misma. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos. Te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos. Nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.